Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, maravilloso Dios, te damos las gracias, Señor. Exaltamos tu gloria, bendecimos tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres un Dios bueno, glorioso, maravilloso, Señor. Por eso a ti clamamos, Señor, por eso a ti te pedimos, Señor. Padre, en esta noche, Señor, que venimos a reunirnos, Señor, a aprender más de tu gloria, a aprender más de ti, Señor. Sabemos, Señor Dios del cielo, que tú estás en medio de nosotros, Señor, que tú estás en medio de tus hijos, Señor amado, y que la distancia, Señor amado, que los kilómetros, Señor, no es un impedimento, Señor, para que tú te manifiestes y tu gloria, Señor, nos acompañe en esta noche, Señor. La promesa está dada, Señor. Los tiempos, Señor, se han cumplido, Señor. Y nosotros como hijos de la última hora, Señor, hemos decidido participar de tu obra, Señor. Participar, Señor, de lo que tú tienes y quieres para nosotros, Señor. Padre, en este día, Señor, colocamos, Señor, este tiempo, Señor, en donde necesitamos que tú nos hables, en donde necesitamos que tú nos dirijas, en donde necesitamos que tú nos guíes, Espíritu Santo, Señor. Vamos, hermano, es el momento en donde usted le diga: Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi casa. Esta es mi casa, Señor, este es mi apartamento, esta es mi habitación, este es mi trabajo, Señor, este es mi lugar de estudio, Señor. Apodérate, Señor, de mi casa, apodérate, Señor, de mi habitación, apodérate, Señor, de mi vida, Espíritu Santo, apodérate, Señor, de mi alma y de mi corazón y de mi mente, Señor amado, que yo no me deje distraer, Señor Dios del cielo, sino que yo hoy, Señor, pueda participar de lo que tú tienes para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y que sea un tiempo de enriquecimiento espiritual para mi espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Por eso, Espíritu de Dios, aparto este tiempo, un tiempo de calidad, un tiempo de bendición, un tiempo de victoria, Señor, porque yo necesito un rema, Señor, para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, atamos todo principado, atamos, Señor, toda hueste de maldad en el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu de distracción hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y te damos la gloria y te damos la bienvenida y te damos, Señor amado, a ti, Señor Espíritu Santo, Señor, la gloria, Señor, y la bendición en el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean bienvenidos en esta noche a esta segunda clase de bendición y de enriquecimiento espiritual. Recuerden que hace 8 días compartíamos con ustedes, amados hermanos, que estas 12 clases se llaman 12 clases hacia la madurez cristiana. El objetivo de estas clases y el objetivo de este tiempo es que nosotros como cristianos podamos tener un tiempo y podamos tener un momento en donde podamos madurar como cristianos, en donde podamos ser esos cristianos de a de veras, esos cristianos que no se dejan mover por cualquier cosa y esos cristianos que realmente aman y escuchan la voz de Dios. Hace 8 días compartíamos con los hermanos, recuerdan muy bien si hay alguno por ahí que quiera acompañarme y recordarme qué compartíamos hace 8 días. Alguno que se acuerde qué compartíamos. No, ahí mismo está la guía, hemos enviado la guía al grupo de Ministerio de Renovación. Si alguno quiere, por favor, levantar su mano, compartir qué le llamó la atención, cuáles fueron los títulos que tuvimos hace 8 días. ¿Alguno recuerda? A ver, buenas noches. A ver, mis amados hermanos. Bueno, les voy a hacer un recorderis. Acuérdense que hace 8 días miramos quién era Dios y yo quién soy en Dios. ¿Sí recuerdan muy bien? Ok, qué bendición. Hace 8 días compartíamos y mirábamos el grado o en la altura en que Dios nos ha colocado y mirábamos y compartíamos
partíamos que tenemos un Dios de bendición. Partíamos que quién era Dios. Recuerden muy bien que habíamos dejado unas preguntas y ustedes tenían que marcar si era falso o verdadero. Ahí mismo ustedes pueden colocar en la pantalla, vamos a transmitir en la tarea número 1. Y le habíamos colocado que marcara si era falso o verdadero según lo que usted pensara. Entonces la primera pregunta es, ¿Dios es nuestro Padre? Pienso que si usted está en este lugar es porque usted tiene cierto conocimiento y tiene cierto amor por el Señor. Entonces, pues la respuesta suya debería ser verdadero, ¿verdad? Estaba en la segunda pregunta. ¿Dios es un ser imaginario? ¿Ustedes qué podrían decir? A ver, voy a colocar por aquí, voy a tocar al pinochazo. Vamos a ver por aquí, quién está por aquí, quién nos pueda dar una respuesta de bendición. A ver, esperen un momento que estamos organizando la pantalla, vamos a verlos a todos. A ver, falso, no es imaginario. Uy, qué bendición. La hermanita respondió antes de que le escogiera pinochazo. Muy bien. Nuestro Dios no es un Dios imaginario. Nuestro Señor no es un Dios que posiblemente nosotros llevemos en nuestra mente. Y así como muchas personas dicen que a veces nosotros nos hemos vuelto locos, pues no. Nosotros tenemos un Dios verdadero. Amén. Y eso nosotros lo tenemos claro. La tercera pregunta es, ¿Dios nos conoce y sabe lo que nos gusta y qué nos hace felices? Esto también era súper importante que nosotros lo tuviéramos claro, porque a Dios le gusta que nosotros le expresemos nuestras ideas y que nosotros le podamos decir qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos agrada, y eso podría ser verdadero. ¿Dios ha estado presente en el mundo desde hace millones de años? Verdadero también. Hay una pregunta aquí que sigue y dice, ¿Dios es cruel y nunca nos perdona? ¿Ustedes qué podrían decir? A ver. Falso. Falso, ¿verdad? Dios no es cruel. ¿Y eso? ¿Cómo es que eso que dice ahí que nunca nos perdona? Eso es falso. ¿Dios se ha olvidado alguna vez de nosotros? ¿Quién podría decir, a ver, mis amados hermanos? Falso. El hermano. Nunca se ha olvidado. Brian Julián dice que es falso. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Dios es bueno y nos muestra su amor siempre. Verdadero. Dios nos cuida y nos da lo que necesitamos. La hermana Lee que el papá está ya acompañándonos. Bueno, buenas noches, mi amado hermano, Dios lo bendiga. Estamos resolviendo unas preguntas de la primera lección. No hemos iniciado con nuestra segunda lección, sino que ustedes debían haber respondido estas preguntas, pero ya vamos a ir allá. Hay unas preguntas, yo sé que hay unas preguntas muy fáciles, pero hay unas preguntas que son un poquito corchadoras que están al final, que las vamos a discutir. Estábamos leyendo, Dios nos cuida y nos da lo que necesitamos, verdadero. El Espíritu de Dios siempre nos ha acompañado. ¿Okay? Siempre. Gloria al Señor. Dios quiere que seamos siempre sus siervos y que nunca nos equivoquemos, o si no, no nos perdona. ¿Qué podría decir algunos hermanos aquí? A ver. Miren muy bien lo que dice la pregunta. Dios quiere que seamos siempre sus siervos y que nunca nos equivoquemos, o si no, no nos perdona. ¿Qué podría decir la hermanita Heidi Cristina? Bueno, yo puse que falso. Falso porque, pues Dios sí quiere que seamos sus siervos, pero no, pero Él sabe que nosotros, nuestra condición de seres humanos, pues es a equivocarnos, a cometer errores. Pues por eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Y dice, o si no, no nos perdona, pues tampoco, porque para eso también está la gracia y obtenemos siempre el favor de Dios y su perdón cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Amén, qué bendición, sí señora.
Muy bien, falso. Fíjese que esta pregunta cuando la hicimos en la clase, hubieron muchas personas que colocaban hasta verdadero. Y resulta y pasa que era que no podían tener una muy buena identidad o no tenían muy bien claro el concepto del cual Dios los tenía a ellos. Pero me agrada mucho la respuesta de la hermanita. Falso. Dios coloca condiciones para bendecirnos. ¿Qué podría decir? A ver, la hermanita Gabriela o hermanito Kevincito, que están los dos ahí unidos en el mismo celular. ¿Dios pone condiciones para bendecirnos? Yo creo que sí. Pues yo le voy a decir desde una perspectiva de pronto un poco más bíblica. La palabra de Dios dice, más todo aquel que en él crea, no se pierda. No sé si eso sea una condición, pero siento que poder creer en el Señor para no perdernos, tenemos que creer, y me parece que es una manera condicional. ¿Qué piensas tú? No, amén, muy bien. Me parece muy certera su respuesta, mi amado hermano Kevin, porque el Señor sí coloca condiciones para bendecirnos. De hecho, cuando usted mira en Génesis, cuando Caín mata a Abel, antes de que esto sucediera, Dios se preocupó mucho por la vida de Caín. Y ya vamos con la hermanita Heidi. Y le dice, pero ¿acaso no está a la puerta lo bueno y lo malo? Escoja hacer lo bueno. O sea que Dios siempre coloca ciertas condiciones para podernos bendecir. Aunque, así como dicen algunos por ahí, todos no son hijos de Dios. Aunque todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Como creación de Dios, siempre vamos a contar con ciertas bendiciones. Ahí podemos tener el oxígeno, el agua, la tierra, el alimento. Pero hermano, llegar a ser bendecidos, así como dice aquí, como hijos de Dios, posiblemente sí tenemos que cumplir ciertas condiciones. La hermanita Heidi tiene su manita levantada y quiere decirnos algo. Es que yo había colocado falso. Okay, porque, y con mi esposo estábamos, él puso verdadero y yo había puesto falso. Pero pues ya me quedó claro, sí, lo que pasa es que yo decía, pero Dios nos bendice sin obras. Pero también es cierto, sí, también es cierto que uno no puede recibir bendiciones sin también uno buscar a Dios o creer, tener fe, como tú decías. Son preguntas que posiblemente habrán personas que unas dirán no, falso, otras verdadero, y a veces los puntos de vista son muy valideros, pero como nosotros tratamos de hacer este estudio muy ceñido a la palabra del Señor, entonces nosotros ya nuestras respuestas tienen que ser un poquito más bibliocéntricas, amén, porque pues para eso es lo que nosotros nos apuntamos, para ser unos buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese esta pregunta que sigue, que es un poquito como caótica, que dice, ¿Dios vino al mundo para experimentar el dolor y sufrimiento y el desprecio de los seres humanos? ¿Qué dice la hermanita Angie Soto desde Estados Unidos? A ver, ¿qué nos podría decir? ¿Dios vino al mundo para experimentar el dolor y el sufrimiento y el desprecio de los seres humanos? ¿Falso? Muy bien, porque nuestro Señor Jesucristo lo que vino fue a entregarse por nosotros y no a experimentar ningún dolor, porque Él sabía que le iba a doler, Él sabía que le iba a costar. Tanto así que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Mire esta última pregunta, y yo creo que todos vamos a concluir con esta, que es verdadero, que es la última, que dice, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y estas son las cualidades y los poderes de nuestro Señor. Yo quisiera que usted le agregara ahí a esas últimas tres palabras que está omnipotente, omnipresente y omnisciente, una palabra muy bonita y un poder que muchas personas siempre va de nuestro Dios. Y se llama benevolencia. ¿Algunos saben esta noche qué es benevolencia, aparte de la hermana Arneida que nos acompaña en esta noche? Benevolente. ¿Usted qué le suena eso como benevolente? Dios es completamente benevolente.
Ninguno. No les... Muy bueno. ¿Quién dijo muy bueno por ahí? Para darle 10 puntos. Ah, la hermanita Arneida. Le dije, hermanita Arneida, que no le cantara no le sapeara a los hermanos. Pero sí, mis amados hermanos, este puntico también lo quería compartir con ustedes. Nuestro Señor, aparte de ser omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que todo lo abarca, y omnisciente, que todo lo sabe, es benevolente. Significa que es completamente bueno. Usted no le puede atribuir a Dios las cosas malas, no le puede atribuir al Señor posiblemente que es que me atropelló un carro, no le puede atribuir al Señor que es que el diablo me la tiene montada, no le puede atribuir en absolutamente nada bueno, porque recuerde que nosotros los cristianos, la palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Hay diferencia cuando empezamos a mirar desde otro punto de vista a nuestro Dios. Que si nos pasan cosas malas, si Dios lo ha permitido, es porque es tan benevolente y tan completamente bueno que eso hacia futuro nos va a ayudar. Amén. Bueno, eso fue nuestra lección. Esa fue nuestra lección 1 y con eso terminamos. Le doy muchas gracias a los hermanos que participaron, que se dieron a la tarea de llenar si era falso o verdadero, porque sé que fue un tiempo de bendición para usted. El día de hoy vamos a ir con nuestra lección número 2, ABC del cristiano. Recuerde que nuestras clases van de 8 de la noche a 9 y media, mis amados hermanos, y va a ser un tiempo de bendición. Tenemos en nuestra pantalla, ahí mismo vamos a irle pasando para que usted pueda leer en la pantalla. Lección número 2, ABC del cristiano. Y hoy vamos a hablar de qué es la Biblia. Nosotros muchas veces como cristianos, la semana pasada, me daba tristeza en mi corazón porque escuchaba a una persona conocedora de la palabra de Dios, conocedor del evangelio, temeroso de las cosas de Dios, y en donde se estaban reuniendo unos mundanos, unas personas que no conocen de Dios, y estaban hablando acerca de la Biblia. Y este hombre, y hacían hasta chistes de la palabra de Dios. Y este hombre que es conocedor de la palabra de Dios, que conoce los testimonios en el evangelio, me parecía muy triste que se reía con los mundanos y aparte de eso les daba unos buenos argumentos donde les decía, dizque, no, si es que para la Biblia todo es malo, todo es pecado. Y yo decía, oiga, qué triste, qué duro, qué persona tan ciega, que posiblemente que es el que debería de defender la palabra de Dios y que hoy en día se amanguale o se compare con los del mundo. Mi amado hermano, hoy vamos a entender que nuestras sagradas escrituras son inspiradas por nuestro Señor. Porque mire lo que dice según en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahí está en su pantalla, usted lo puede leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando habla de toda, no está hablando posiblemente de todo el Nuevo Testamento, ni todo el Antiguo Testamento, como dicen los judíos, o solo la Torá, o solo el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. No, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjese lo importante. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese lo importante y lo especial que es la palabra del Señor. Así que si usted es el que está llamado a ser el varón en su casa, a ser el líder en su hogar, a ser el líder en su ministerio, fíjese usted cómo va a empezar a corregir a sus discípulos a través de la palabra del Señor, porque dice que toda la palabra de Dios es inspirada para enseñar. Fíjese, muchas veces nosotros los maestros, me meto ahí, porque muchas veces nosotros nos quedamos cortos, porque no sabemos la palabra de Dios. Fíjese que dice que para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermano, me gusta mucho esa palabra de corregir, porque a veces somos muy buenos para corregir en nuestras propias palabras,
Pero cuando nosotros realmente somos corregidos a través de la palabra de Dios, nuestras vidas van a tener un cambio de a de veras. De ahí lo importante que nosotros seamos corregidos en la palabra del Señor. Les quiero compartir en esta noche, mis amados hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que estar basados todo en la palabra del Señor. Nosotros si escuchamos, somos de los que escuchamos a pastores fuera de esta ciudad, o si somos de los que escuchamos a ciertos predicadores, y nosotros somos de los que nos agrada escuchar a ciertas personas que exponen la palabra de Dios. Fíjense que estas personas simplemente son expositores de la palabra de Dios que miran desde un punto de vista a Dios. De ahí lo importante que esas personas sean dirigidas por el Espíritu Santo y que lo que hablan y que lo que enseñan sea verdad para que nuestras vidas tengan un cambio de a de veras. Mire lo que sigue diciendo en nuestra guía. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libro. Los libros completos de la Biblia son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Dios es el autor de la Biblia, esto lo tenemos que empezar a tener claro, pero usó a unos 40 hombres para escribirla. Algunos de ellos fueron Moisés, el rey David, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y etc. La Biblia contiene historia, leyes, profecías, poesías, proverbios, canciones y cartas. Imagínense, quiero compartir con ustedes en esta noche. Yo les traigo un datico muy maravilloso y sé que va a ser muy enriquecedor para su vida. Escuche esto. Según en el diccionario de griego, la palabra significa logos. Logos. Usted coge la palabra de Dios y empieza a estudiarla. Logos es la Biblia. Entonces hay muchas personas que tienen muchos logos y aprenden logos y aprenden ciertos versículos, entonces eso se llama logos. Y este logo lo que quiere transmitir es la imagen de Dios, porque para eso fue inspirada la palabra de Dios, para tener ciertas pinceladas en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? En el Nuevo Testamento, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué quiero ir con todo esto? Cuando usted lee la palabra del Señor, que es logos, usted le tiene que pedir al Espíritu Santo que venga el rema para su vida. Usted me va a decir, ¿cómo así el rema, mi hermanito Estiviño? Bueno, recuerda muy bien usted la ilustración en los evangelios cuando nuestro Señor Jesucristo viene caminando por encima del mar y resulta y pasa que los discípulos dicen, viene un fantasma, viene alguien caminando por encima de las aguas. Resulta y pasa que cuando usted lee la tradición judía, cuando los marineros veían un fantasma, era que posiblemente ellos decían, nuestra muerte o la hora de morir ha llegado. Posiblemente ellos ya sabían y llegan y dicen, viene un fantasma. Pero Pedro, recuerda muy bien a este hombre que se llama Pedro, que era un poquito osado, que a veces era un poquito atrevido, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y efectivamente nuestro Señor Jesucristo le dice, ven, le está mandando una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Le está mandando el rema para Pedro. Seguramente si Pedro no hubiera obedecido y se hubiera bajado Juan de la barca a caminar por encima de las aguas, ¿ustedes creen que posiblemente lo hubiera podido hacer? Yo digo que no, porque la palabra era específicamente para Pedro. De esa misma manera, mi amado hermano, usted tiene que leer las Sagradas Escrituras. Usted la lee y la palabra le enseña toda una idea de nuestro Dios. Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios obrando como Espíritu Santo. Pero es importante que usted le pida al Señor el rema para su vida. Usted le pide el rema y eso es especial, esa palabra para usted, hermano. Usted empieza a caminar por encima de las aguas como lo hizo Pedro y va a ser una bendición. Fíjese lo que sigue diciendo nuestra guía en el segundo punto, en donde dice, las mismas escrituras nos aclaran el poder de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 30. Hermano, me gusta mucho porque aquí podemos mirar que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra del Señor, hermano, puede ser que la hayan escrito hace miles de años. Ya hayan personas que digan, es que yo no le creo. Amado estudiante, usted que está en esta noche, yo lo quiero animar en el nombre de Jesús a que usted se enamore de la palabra del Señor, a que usted atesore los versículos, a que usted atesore el logos, pero también le pida el rema al Señor para su vida. Cuando estamos leyendo aquí que las mismas escrituras declaran el poder de Dios, yo me imagino muchas veces como cuando algunas veces hubieron personas que hacían sus escritos o sus memorias, o algunas chicas hacían sus diarios, ¿sí recuerdan? Y entonces empezaban, querido diario, el día de hoy me pasó aquello, el día de hoy me siento así, la misma forma es la palabra de Dios, en donde podemos empezar a descubrir el carácter de Dios, la imagen de Dios, las ideas que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios tiene para el futuro, cuándo es que posiblemente va a venir nuestro Señor Jesucristo, de dónde acá es que vienen tantos problemas, cómo es que voy a solucionar los problemas, cómo es que voy a garantizar para tener una buena empresa. Hermano, fíjese muy bien que si hubieran personas que se fijaran y amaran tanto y atesoraran la palabra de Dios, posiblemente no podrían fracasar tanto en esta vida. Porque hermano, si usted busca un problema de infidelidad en la Biblia, hay cómo solucionarlo. Si usted busca, hay personas que un día, ¿sabe qué? Un muchacho llegó y dijo, venga, pero yo he leído la Biblia y yo nunca he leído que en la Biblia diga que uno no puede fumar. Y pareciera que fuera verdad porque no está explícito. Pero la palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que cuidar nuestro templo, porque si nosotros que cuidamos nuestra casa, nosotros no nos gustaría hacer un humero en nuestra casa y vivir ahí en medio, asimismo el Espíritu Santo no le agradaría vivir dentro de nosotros, compartiendo ese humo y compartiendo esas cosas que vienen a dañar nuestros pulmones y que van a hacer es acelerar nuestra muerte. Por eso de ahí lo importante de nosotros amar verdaderamente las escrituras. Mis amados hermanos, esto es muy bonito porque usted haciéndose una persona que escudriña las sagradas escrituras, usted posiblemente va a encontrar a esas personas que se le quieren infiltrar en sus vidas y le quieren hacer daño. Esto sí que es importante. Mire lo que sigue diciendo nuestro siguiente punto. ¿Qué debo hacer con la palabra? Y mire lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, esto sí que es importante. ¿Usted pretende hacer empresa? Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Usted desea avanzar en esta vida con sus sueños, con sus propósitos, con sus ideas, con lo que usted anhela, con sus sueños, con sus visiones? Hermano, es importante que usted se base en las sagradas escrituras, porque para terminar, este versículo de Santiago está diciendo, bienaventurado en lo que hace. Significa, mi amado hermano, que el arte que usted sepa hacer, sea que usted sea un mecánico, sea que usted sea un vendedor, sea que usted sea un programador, sea que usted sea
tenga su negocio. Hermano, si usted se edifica en Logos, que es la palabra de Dios, y recibe el rema de parte de Dios para su vida, usted va a ser bienaventurado en todo lo que haga. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Fíjense que esto podría decir que hay muchos que dicen, no, el evangelio de la prosperidad, y que Dios nos quiere bendecir, y que Dios nos quiere multiplicar, y que Dios nos quiere dar. Sí, eso es una verdad. Dios nos quiere bendecir. Pero recuerden muy bien que ahorita nos hacíamos una pregunta y decíamos, Dios bendice, pero coloca condiciones. Sí. ¿Sabe una de esas condiciones cuál es? Aprender logos, aprender la palabra, a estar enamorado de la palabra del Señor. Mire, mi amado hermano, le quiero contar, cuando usted lee Salmos capítulo 119, es el salmo más largo, es el salmo más extenso. ¿Y sabe de qué se refiere? Todo se atribuye a la palabra del Señor. Esa va a ser una tareita que usted va a leer más adelante, ahorita se la voy a dejar. Leer todo el Salmo 119, que tiene 176 versículos, hermano. Habla solo la palabra de Dios. ¿Qué es su poder? ¿Cuál es su poder? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos ayuda? ¿Para quién la envió? ¿Quién la necesita? Hermano, de ahí lo importante de nosotros, poder amar y obedecer las Sagradas Escrituras. Hay un taller en casa, lo vamos a ir pasando ahí más adelantico. Yo quiero que usted lo vamos a leer más tarde, ahorita para finalizar, porque este taller yo quiero que usted se lo aprenda y que usted lo pueda desarrollar en su casa. Quiero que pasemos por favor a la siguiente página, en donde vamos a hablar de qué es la iglesia. Hermanito Ernesto, que nos acompaña en esta noche, ¿qué es la iglesia para su merced? Nosotros somos la iglesia. Nosotros. Tremendo. Nosotros somos la iglesia. Hay un lugar donde nos reunimos, pero nosotros somos la iglesia. Nosotros. Qué bendición, mi amado hermano, y qué certera pregunta. Entonces, ¿será que muchas veces cuando nos están preguntando, oiga, ¿y dónde es su iglesia? ¿Será que posiblemente nos están haciendo mal la pregunta? Podríamos compartir en esta noche, nos están formulando mal la pregunta. O cuando nosotros decimos, no, es que lo invito a mi iglesia. Lo que deberíamos de corregirnos es decir, lo invito a mi congregación, en donde vive el Señor. Lo invito a que conozca a mi pastor es una bendición, mi pastor es Cristo, y aparte de eso tengo un pastor terrenal, el cual está en mi congregación, que es usado por Dios, que habla el logo de Dios y tiene el rema de Dios, y que es una bendición. Entonces, para aclararle a todos los hermanos que nos acompañan en esta noche, hermano, usted es iglesia. Yo soy iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Fíjense que compartíamos el día domingo con nuestros hermanos en la enseñanza número 2. Voy a traer esos tipsitos. A nosotros como iglesia de Cristo no se nos conocía como una cruz. Lo que pasa es que cuando usted lee las Sagradas Escrituras, dice que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí, que cambiarán la ley, que cambiarán las cosas, que vendrán tiempos en donde sufrirán la sana doctrina. Hermano, y hoy hay personas que dicen que iglesia es esa capilla, que en la iglesia tiene que estar esa cruz, que en la iglesia tiene que estar San Pedro. Hermano, pero qué ignorancia y qué triste. Porque si supieran que a nosotros como iglesia, porque nosotros somos iglesia, un día no nos conocieron con la cruz, recuerdan muy bien la cruz, igual lo tienen por ahí unas personas, hermano, nosotros se nos conocía era como un pescadito. Nuestro símbolo como hijos de Dios, como cristianos, no era la cruz. Nuestro símbolo como cristianos era el pescado, porque recuerdo muy bien que a Pedro se le dijo, ya no serás más pescador de peces, sino ahora serás pescador de hombres, porque ese es el llamado el cual nuestro Señor nos ha hecho, a ser llamados a ir a buscar a aquellos hermanos que necesitan de nuestro Señor. Así que muy bien, mi amado hermano Ernesto, apúntese un 10 ahí, le vamos a tener aquí en el calificativo, para cuando nosotros vayamos a evaluarlo, que el hermano Ernesto ya sabe para dónde va y quién es en el Señor. Él es la iglesia y nosotros somos la iglesia.
Mire lo que dice en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Nos comparte por ahí. A ver, están levantando la manito. Creo que es que no los veo. A ver. ¿Alguno tiene algo por aportar, por querernos en esta noche aportar? A ver. ¿Y manitos levantaditas? No, puse una manito de aplauso por el hermano. Ok. Bien, muchísimas gracias, sí. Vamos a leer lo que dice en Mateo capítulo 16, en versículos 18 y 19. Mire, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese muy bien, esta palabra es lanzada de nuestro Señor Jesús hacia la vida de Pedro y hacia la vida de todos nosotros como iglesia. Qué triste que el pueblo romano hayan tomado esta palabra y hayan creído que sobre Pedro estaba la roca, cuando la roca es nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que muy bien que aquí le está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi amado hermano, nosotros somos edificados como iglesia. Cuando usted como cristiano es edificado en la palabra de Dios y usted la tiene clara, que su pastor es el Señor Jesucristo, y que usted lo que tiene es un líder aquí en la tierra al cual usted le obedece porque se sujeta a la palabra de Dios, hermano, usted va a ser una persona bendecida. Usted ya no va a ser una persona de las cuales posiblemente abusen, porque hermano, mire que nosotros, no sé, bueno, les voy a compartir esto. Nosotros con el pastor Omar teníamos de burla y cogíamos y que colocábamos herejías por YouTube. Hermano, y salían esos hombres, eso hacían un poco de cosas, les tiraban agua a las personas, los hacían zancadillas, no, hermano, hacían unas cosas que uno decía, ¡ah! Tremendo que eso haya en el pueblo de Dios, hermano. Y hay muchas personas que son inocentes y caen en ese juego. Y qué triste que personas con el conocimiento de Dios, personas con el amor de Dios, con una fe tan genuina, entregando sus casas, entregando sus carros, hayan muchos que abusen de ellos y que posiblemente, ¿sabe qué? Pierdan las cositas. Por eso de ahí lo importante de nosotros como iglesia, estar edificados en la roca, pero que la roca sea nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese qué importante, mi amado hermano, el papel a nosotros como iglesia y el valor que nuestro Dios nos da. No nos da un valor de últimas, sino nos da un valor de autoridad. Hermano, que todo lo que usted como iglesia, hermano, si usted en esta noche está en este lugar y usted puede decir sinceramente ante usted, y usted dice, si es que yo soy iglesia, yo tengo que tener autoridad infundada de Dios para que las cosas sean desatadas aquí en la tierra y que se desaten en los cielos, hermano, usted está empezando a entender el papel en el cual usted está en este lugar. Y usted ya no es una cualquier persona, sino que usted es iglesia y usted es edificio de Dios. Y mire lo que sigue diciendo nuestra guía. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Esta no es la definición bíblica de iglesia, porque la palabra iglesia viene de la palabra en griego eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es el de un edificio, sino de personas. Esto sí que es importante que tengamos que tener claro. Es irónico que cuando le preguntan a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. En Romanos 16:5, mire lo que dice. Saludad también a la iglesia de su casa. Pablo
se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes. Significa, mi amado hermano, que muy certera la respuesta del hermano Ernesto, nosotros somos la iglesia. Entonces la pregunta sería, alguno diría, hermanito, y después del COVID, yo ya no quiero ir a la congregación, porque si yo soy iglesia, entonces yo para qué asisto allá. Esto sí que es importante, hermano, nosotros empezar, porque usted se está perfilando para ser un maestro de la palabra del Señor. Si usted es de los que le preguntan eso, y si es muy rico, hermano, yo le quiero decir, yo cuando salí de pandemia, yo también fui edificado en mi cama, y yo dije, oiga, pero qué rico, yo puedo quedarme aquí acostadito, yo puedo estar aquí, y yo puedo recibir, es más, y yo mando los diezmos por Nequi, por David Plata, si es que a eso se refiere, hermano. Pero fíjese muy bien que la palabra del Señor nos enseña que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos, tenemos que ser como la iglesia primitiva. Fíjese muy bien que la iglesia primitiva en el siglo número 1 vendían todas las cosas y las compartían unos con otros. Hermano, fíjese lo importante de nosotros congregarnos y asistir a la congregación y compartir unos con otros. La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Significa, mi amado hermano, que cuando nosotros vamos a la congregación, nosotros nos podemos encontrar con el Señor. Ahí una hermanita, Angie Soto, está levantando su mano y quiere compartirnos algo desde la distancia. A ver, hermanita Angie Soto. ¿Sí me escuchan? Bueno, mi pregunta es, o sea, ayer yo discutía con alguien, bueno, no discutía, sino que ella me decía que para orar a Dios hay que tener, bueno, me van a disculpar la palabra, una severa iglesia para servirle a Dios, que Dios bendecía y que tenía a los pastores como unos riquillos. Entonces yo le decía, pues la verdad, así la iglesia sea humilde, Dios está ahí. Puede ser las iglesias súper elegantes, pero si no aman a Dios, Dios no va a estar ahí. Ella me decía, eso es mentira, eso es mentira. Yo le decía, pues de lo que yo he aprendido, eso no es así. Le dije, hay iglesias súper divinas, pero no aman a Dios. Y yo dije, una iglesia puede ser de palos, pero Dios está ahí. Y ella no, ella me decía, no, y es que Dios, eso tiene a los pastores, son ungidos, y es que Dios tiene que tenerlos en una casa súper elegante. Entonces yo le dije a ella, no, Dios puede utilizar a cualquiera, le dije así. Ella me dijo, no, y yo le dije, no, Dios utiliza al que quiera. Así, muchas veces no utilizan ni al pastor, al que menos uno piensa. Ella decía, no, y esos los que predican en la calle, no, esos no. Y yo, o sea, y algo que ella me decía, que le profetizaba en el oído, yo dije, no, eso es grave, le decía así. Y entonces ella decía que para servirle a Dios tenía que ser una iglesia elegante, y si no. Y yo decía, no, eso es mentira. Tremendo. Sí, es duro. Tremendo lo que la Angie nos cuenta. Pero es verdad, yo, o sea, no sé, esa era mi duda, o sea, pero Dios está en todo lugar, ¿no? Claro. O sea, Bueno. una iglesia de palo. Ok, sí, muy bien, sí señora. Así como lo habíamos leído al principio en nuestro taller número 1, en donde Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Nosotros sabemos que Él habita en todo lugar y dice la palabra de Dios que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Hay muchas personas que sí, que en la iglesia tienen muchos rudimentos o en la congregación. Fíjese que nosotros venimos de una congregación en donde no podías predicar si no tenías una corbata, porque posiblemente ahí no iba a estar el Señor. Lo que pasa es que cuando usted empieza a entender lo que es la palabra del Señor,
según en Deuteronomios, imagínense que habían más de 6.000 leyes para que el pueblo pudiera tener una vida. Habían levantado 6.000 edictos, cuando el Señor les había dado 10 mandamientos no más. Y resulta y pasa que hay congregaciones hoy en día que tienen más leyes que aún que las que tiene nuestro Dios. Y esto sí que es preocupante, mi amada iglesia, mi amado hermano, perdóneme. Nosotros tenemos que tenerlo claro. Nosotros sí se nos exige, porque usted es un aspirante a ministerio, si a usted de los hermanos que le piden por favor que se coloque una falda, una corbata, que usted tiene que llevar ciertas cosas, eso es una ley de la congregación, pero eso no le va a afectar en su vida espiritual. Usted tiene que ser maduro. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que amenazan al pueblo, que maltratan sus ovejas y que dicen que si no cumplen ciertas condiciones, Dios no posiblemente los va a ayudar. Hermano, y esto es una mentira. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros lo que tenemos es que vivir en santidad. Mire, yo le voy a decir una cosita, así como decía la hermanita Angie. Fíjese que en nuestra congregación yo me levanté con muchos temores. A mí me mandaban a entregar la Santa Cena y decían, ahí donde se le caiga la Santa Cena es porque está en pecado. Ahí que donde usted vaya caminando y se tropiece es porque esta mañana no le oró al Señor. Ahí donde usted posiblemente, mi madre que está en este lugar no me deja mentir, había un pastor tan osado y decía, hay de los hermanos que no traigan los zapatos lustrados, el diablo los tiene bajo presión, el diablo los tiene sometidos. Hermano, cuando acá la palabra del Señor viene y trae todas exigencias, ¿acaso la palabra del Señor no dice viva en santidad? Nos resumió los 10 mandamientos, nos resumió toda la ley en dos cosas. Primero, ame a su prójimo, primero, ame a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Y segundo, ame a su prójimo. Hermano, y hoy en día hay personas en donde ya tienen que tener cierto protocolo para alcanzar, entre comillas, a Dios, así como nos contaba la hermana Angie Soto. Que si ya no tienen la mega iglesia, que si ya no tienen el mega sonido, que si ya no tienen la mega estructura, hermano, que posiblemente ya Dios no está ahí. Cuando, hermano, ya el Señor dijo que, ¿sabe qué? Dijo que Él no iba a volver a habitar en casas hechas por manos de hombres, empezando por ahí, sino que dijo que ahora iba a vivir en casa hecha por sus manos. ¿Y cuál es la casa que Él creó con sus propias manos? Usted lo mira, no fue la tierra, no fue el agua, no fueron los animales, no fue el espacio, no fue el sol, hermano, fue usted y yo. Hermano, cuando uno empieza a tener esto tan claro, cuando uno empieza a tener estas ideas tan abiertas en su corazón, porque el Espíritu Santo se las revela a uno, hermano, uno posiblemente ya no es víctima de falsos profetas, de falsos pastores, sino que uno, hermano, cuando el día que usted le exijan, y si es un protocolo de la iglesia para que todo sea en armonía y sea de bendición, pues usted lo hace. Usted dice, bueno, está bien. Si a mí el día de mañana me dicen, no, hermanito, usted le toca predicar el día martes para que salga a la clase, le toca con una corbata, pues hermano, yo lo hago, porque es una exigencia de bendición, pero esto no va a incidir en mi salvación ni en mi comunión con Dios. Porque es que el diablo lo que siempre quiere levantar es un poco de argumentos para que las personas se cansen de la vida cristiana. Hermano, y cuando fíjese esto, no sé si la hermanita Angie Soto quiera dar otro apunte, pero yo voy a terminar con esta idea y seguimos leyendo. Cuando usted lee en Génesis capítulo 1, el diablo viene y se le acerca a Eva y le dice, con que Dios les dijo que no coman de los árboles, que no participen, que no sea para ustedes, hermano. Y Eva se quedó en el no. Hermano, que nosotros no seamos de los cristianos del no. Es que en la iglesia me prohíben, es que Dios no le gusta, es que yo no puedo ir allá, es que yo no puedo participar. Hermano, cuando Dios les magnificó un no, ¿sabe qué le dijo? Ustedes coman, ustedes sean felices, ustedes trabajen, ustedes colóquenle nombre a los animales, el que quieran, ustedes coman lo que quieran, ustedes tengan hijos, ustedes sean de bendición, ustedes sean el sí, pero
el diablo siempre coloca el no, y no, y no, y no. Hermano, cuando nosotros somos víctimas del no, ¿sabe qué pasa? Llevamos una vida cristiana amargada, llevamos una vida cristiana triste. Ay, es que yo no me puedo tomar una, ay, es que yo no puedo hacer esto. Hermano, cuando usted empieza a obedecerle a Dios por temor, está equivocado, porque como iglesia nosotros le servimos y hacemos lo que Él quiere por amor. Hermano, ¿acaso Dios nos va a poner un cuchillo porque nos va a poner un cuchillo en la garganta porque nos tomemos una cerveza? No. Dice, hágalo. Usted se quiere perjudicar, hágalo usted. Usted se quiere alejar de mí, hágalo tranquilo. El perjudicado es usted, hermano, porque nosotros cuando nos alejamos de las cosas de Dios, nosotros somos los más perjudicados y los que realmente estamos llevando la peor parte. No sé si la hermanita Angie Soto tenga otra más para compartirnos en esta noche. ¿Ha dejado un minuto arriba? No. Bueno, pues hay más, pero... Bueno, gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo lo que sigue diciendo nuestra guía. La iglesia, instrumento de Dios para transformar el mundo. Escuchen, no está hablando de la iglesia como tal que está ubicada. Esto lo voy a decir así abiertamente. Y sé que aquí está el pastor Brayita y él comparte muy bien la idea. No está hablando de la casa como tal que está ubicada en la avenida 1 de Mayo, número 12, HG43. No, señor. Lo que está diciendo aquí la iglesia, instrumento de Dios, es que usted y yo, como iglesia, cuando asistimos a ese lugar como congregación, somos un instrumento para transformar a nuestro mundo, para transformar el barrio, para transformar nuestra localidad, para transformar en el lugar de trabajo, para transformar en la universidad, para transformar a nuestros jefes. Eso es lo que nos quiere enseñar esta guía a través de la palabra de Dios, porque mire lo que dice. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Según en Efesios capítulo 1, en versículo 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué nos quiere enseñar aquí en esta guía? Hermano, que la iglesia se le ha sometido bajo sus pies toda autoridad, no a la iglesia como tal, vuelvo y lo digo, a las cuatro paredes, sino a usted y a mí, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice, 1 Corintios 12, del 13 al 14, dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué nos quiere empezar a enseñar aquí? Hermano, que posiblemente lo que no logró hacer yo, el cuerpo de Cristo, posiblemente lo va a lograr hacer usted. Y usted va a ser un instrumento que va a poder ir a alcanzar otras almas. Usted va a ser este instrumento. En esta noche nos acompañan adoradores del Señor. Entonces esos instrumentos son los que se van a parar allá al frente y van a poder atraer la gloria de Dios. Nos acompaña esta noche el pastor Brian, ese instrumento el cual va a traer lleno del logo de Dios. Entonces va a empezar a traer el rema para las personas. Nos acompañan esta noche hermanos que son diáconos, que van a recibir a los nuevos, le van a empezar a transmitir más de las cosas de Dios, van a empezar a enseñarle la palabra del Señor. Nos acompañan en esta noche jóvenes, los cuales tienen que empezar a transmitir a través de su vida, no a través de posiblemente milagros de los demás, sino a través de su vida, la manifestación de Dios, y van a empezar a poder ir a evangelizar a otras personas que necesitan de Dios. Así que, hermano, nosotros todos los que estamos aquí, posiblemente hay uno que es ojo, hay otro que es una rodilla, hay otro que es una mano, hay otro que es cabeza, hay otro que es hombro, porque, hermano, usted y yo lo necesitamos en la congregación. Usted tiene que sentirse importante en la congregación.
Hermanita Angie Soto, le hablo a usted que posiblemente usted es la que está más lejos de nosotros. Mire, necesitamos tanto de usted que usted esté allá para que en el nombre de Jesús ore por nosotros. Nosotros en el nombre de Jesús sacamos unos buenos ministros con la ayuda de Dios y usted los reciban y allá tengan una congregación en donde reciban latinos, en donde puedan abrir un grupo de oración, en donde hermanita Angie, todo lo que el Señor ha sembrado en usted, posiblemente usted empiece a entregar más de lo que posiblemente está entregando. Asimismo con la hermanita Diana Marcela que nos acompaña en esta noche, la hermanita Heidi con su esposo. Hermano, nosotros, cuando usted empiece a entender esto, lo que le voy a decir, y usted asuma lo que le voy a decir, cuando usted entienda que nosotros lo que somos en las manos de Dios, hermanos, somos dinamita en las manos de Dios para hacerle daño a las tinieblas. Hermano, usted va a tener claro que usted ya no es cualquier persona. De ahí lo importante que hace 8 días compartíamos, ¿quién soy yo en Dios? Porque hay muchas personas que saben que le hacen daño a las tinieblas y no saben ni quién son ellos en Dios. Y por eso el diablo viene y muchas veces les daña sus hogares y les daña su vida espiritual. Mire cuál es el propósito y la misión de la iglesia. Mire lo que dice ahí en nuestra guía. Fíjese, adorar y glorificar a Dios. Hermanito Kevincito que nos acompaña en esta noche. Adorar y glorificar a Dios, según en Juan capítulo 4 versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, esto sí que es importante, lo cual usted lo tiene que tener presente en esta noche. Cuando nosotros asistimos a la congregación, hermano, es para adorar al Señor. Es para tener un tiempo de adoración con el Señor. Si usted de los hermanos, escúcheme muy bien, porque yo sé que acá hay ministros, hay personas que sirven en la congregación. Si usted de los hermanos, que posiblemente se le ha olvidado el primer objetivo con el cual usted va a la congregación, que es adorar y glorificar a Dios, yo le quiero dar una tareita, mi amado hermano. Devuélvase, es mejor que se siente, es mejor que le diga a su líder, es mejor que le diga al pastor Brian, pastora Tatiana, líder de mi congregación, creo que he perdido el primer objetivo en venir a adorar al Señor, y es que me choca que me dejen los baños sucios, es que me choca que posiblemente no hagan esto, es que me choca que no hagan aquella cosa. Hermano, ha perdido el primer objetivo de ir a la congregación como iglesia, que es usted. Hermano, adorar y glorificar al Señor. Hermano, fíjese que esto sí es que es importante, porque hay muchas personas, nuestro pastor ahí tenía este dicho y es muy certero, no está en la palabra de Dios, pero es muy certero, que dice que hay personas que le sirven al Señor y cuando empiezan a servirle al Señor, se ocupan tanto de la obra del Señor que se olvidan del dueño de la obra. Hermano, que nosotros no nos vaya a pasar esto, porque le quiero contar, a mí me ha pasado. Hermano, esto es como automático. Yo no sé cuántos de aquí hayan manejado un carro automático. Usted le da un carro automático ir hacia adelante y él empieza a andar y usted no se da cuenta cuándo hace los cambios. Así pasa en la vida cristiana. Usted empieza a amar al Señor y por pasión le empieza a servir, y llega un momento en donde usted pasa automático el otro cambio y cuando menos cuenta se dio, se olvida del Señor. Y el Señor dice, venga, pero ¿cómo así? Si lo importante soy yo, si lo importante soy que venga y me adore, que me glorifique, ¿de cuándo acá usted sale más cargada de la congregación? Si es que nosotros vamos a la iglesia, es a descargarnos. Pero hermano, le quiero contar, usted como aspirante a ministerio, usted que está sirviéndole a la obra del Señor, el diablo no va a hallar cómo confundirlo y cambiarle el cambio, y de un momento a otro usted se empiece a cargar. Hermano, usted no pierda su primer objetivo, no lo vaya a perder, porque hermano, puede que pase, pero gracias al Señor, hoy estamos aprendiendo y entendiendo que nosotros vamos a la congregación adorar y glorificar al Señor. Amén. Mire lo que sigue diciendo.
para proclamar el evangelio de Jesús. Según en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos. Hermano, esto sí que es importante y me gusta mucho. Empiece a tenerlo claro. Esta es nuestra visión de nuestra iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la visión de nuestra iglesia. Hermano, ese es el propósito con el cual nosotros vamos a la congregación. Hermanita Heidi Cristina, que si su merced de la que recibe a los nuevos, hermana, este sea su objetivo, hacer discípulos. Hermana, que su merced sea la que los empiece, los atrape, yo digo en el buen sentido de la palabra, que los tome, que los coja, y luego de eso ellos se vuelvan unos buenos discípulos que entren a estas clases, y luego de eso el pastor Brian los bautice. Hermano, esto es como un equipo de fútbol. El que los recibe a la entrada, que les haga una buena cara, el que los asienta, el que les da la bienvenida, el cantante que se deje utilizar por el Señor, el ministro que lance la palabra, hermano. ¿Y sabe qué? Que cuando nosotros podamos morir, hermano, podamos encontrarnos todos en el reino de los cielos, porque para esto es que existe la iglesia, la obra del Señor, para proclamar el evangelio de Jesús. Y mire lo que sigue diciendo, lugar y ambiente adecuado para madurar espiritualmente. Hermano, esto sí que es importante. Yo no sé si usted lo haya visto, pero hay gente que tiene 60 años y parecen niños de 15 años. Hay hombres de 22 años y se comportan como niños de 12 años. Y hay jóvenes que tienen 15, 17, 20 años y por las circunstancias que han vivido, por el dolor y los fracasos que han tenido en sus vidas, a veces son más maduros que gente más vieja. ¿Y esto a qué me refiero? Hermano, nosotros vamos a la iglesia para tener una madurez espiritual. Hermano, ore por los pastores. Mire, el apóstol Pablo, ¿sabe un día que dijo? Ore por mí para que vengan de nuevo, para que la palabra de Dios no sea presa. Usted ore por sus líderes. Si usted ve que en los líderes hay una falencia, hermano, ore por ellos, clame por ellos. Luego de eso, llámelos aparte y dígale, mire, a mí no me parece esto. Yo creo que no debería ser así. Mire, hermano, nosotros somos los responsables. Ustedes, queridos estudiantes, yo les doy la responsabilidad y aquí abiertamente lo digo. Mire, ustedes son los responsables de que yo sea un buen maestro. Si ustedes me llaman y me dicen, hermano, mire, usted leyó mal. Mire, hermano, ahí está mal escrito. Hermano, es que el significado que usted dijo, ese no es este. Hermano, yo me voy a corregir y va a ser una bendición. Mire, y esto yo abiertamente lo digo. Cuando yo tuve esta clase, el año pasado, yo lo dije abiertamente y hubieron muchas personas que me dijeron, mire, hermano, mire que el significado que usted dio, posiblemente aquí no era, hermano, y fue una bendición para mí. Porque eso trajo enriquecimiento espiritual, fue una bendición, hermano. Usted enseñe y déjese enseñar, porque esto sí que es importante. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 6, ahí está en su guía. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Porque vea lo que dice en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad y conocimiento de Cristo. Hermano, esto sí que es importante. Nosotros ser maduros en la fe. Usted no se deje mover por cualquier cosa, querido estudiante. Vea, le voy a contar una cosa. Cuando usted tiene negocios entre hermanos, cuando usted tiene pleitos entre hermanos, cuando usted tiene disgustos entre hermanos en la congregación, muchas veces la pagana es la congregación. Y esto sí que es triste. Y a veces el pastor Brayitan se pregunta, oiga, pero ¿cómo así? Se agarran por allá, el uno no le paga al otro, el uno no hace bien las cosas y resulta y pasa que la perjudicada es la congregación, ya no se quieren venir a congregar. Hermano, y esto sí que es triste. Y verlo hoy en día con personas que son servidoras de la congregación. Hermano, esto posiblemente que se vea en el mundo, o posiblemente hasta las ovejitas nuevas, que digan, no, es que el pastor no me saludó. Es que el pastor es como creído, es que el hermanito, mire que es que hace esto y hace aquello. Hermano, nosotros
no perdamos el rumbo y el objetivo con el cual vamos a la congregación. Usted, mi amado hermano, yo lo animo en el nombre de Jesús a que no vaya a caer en estos errores. Seguimos leyendo, mi amado hermano. Estamos en... se me perdió la guía. Listo. Seguimos. Lugar de apoyo entre hermanos de la fe. Esto sí que es importante, mi amado hermano. Para los hermanitos que están en esta noche, venga y verá, quiero aquí coger a un hermanito que esté por aquí. A ver. Hermanita Diana Marcela Rojas, que casi no la hemos mencionado en esta noche. Hermanita Diana Marcela, le quiero contar, su merced en la vida, esto es como una fila. Habrá gente que está más adelante que usted y habrán otros que están detrás de usted. Y así es en la congregación. Hay personas que han puesto la mirada en usted. Y hay personas que dicen, oiga, mire esa hermana como ora. Mire esa hermana, esa clase de fe que tiene. Hay una discusión muy grande entre los cristianos, que hay unos que dicen, no, es que este imita a este y este imita a aquel. Hermano, y la palabra del Señor dice, imitad la fe de vuestros pastores. Significa que el imitar en lo bueno a una persona no es malo. Es bueno, es una bendición. Nosotros imitamos mientras aprendemos, y cuando aprendemos lo propio, hermanos, somos eminencia, somos potencia en Dios. Así que, hermanita Diana Marcela, hay personas que vienen detrás de usted. Hay personas que quieren tener la fe que posiblemente tiene usted, la vida espiritual que tiene usted. Y a veces uno como cristiano, ¿sabe qué? Uno dice, no, es que yo soy muy pequeñito. Hermanita Eli, que está allá con el papá, le quiero contar. Hay jóvenes, hermanita Eli, que quieren ser como usted, quieren tener la fe que usted tiene. Hay personas que quisieran tener la paz que uno tiene. ¿Y sabe qué? Uno muchas veces se enfrasca en lo que no tiene. Y esto sí que es doloroso como cristiano. Usted enfatícese en lo que tiene. Y usted enfatizándose que en lo que tiene, ¿sabe qué? Usted es eminencia. Fíjese que cuando viene este hombre, que se llama Gedeón, cuando usted mira la historia, resulta y pasa que venían los madianitas y los robaban. Este hombre era muy inteligente, ¿sabe qué hacía? Escondía el trigo para que no lo robaran. Y el Señor le dijo, ve que con esta tu fuerza vas a liberar al pueblo de Israel. Era un hombre que no se preocupaba porque posiblemente lo que le estaban quitando, sino era un hombre que atesoraba lo que tenía. Hermano, usted empiece a atesorar y a saber con qué cuenta usted. Hay muchas personas que no saben ni con qué cuentan. Hermano, ¿y sabe qué? Empiece a saber que usted es un hijo de Dios. Empiece a entender que usted es un príncipe, porque la palabra en Apocalipsis dice que reyes y sacerdotes para Él nos ha creado. Usted es un rey. Si usted es un rey, y si usted es un príncipe, mi amado hermano que me acompaña en esta noche, ¿usted por qué tiene ese lenguaje de usted? Yo no puedo. Yo no lo voy a lograr. Cuando si usted es un príncipe, usted dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, la vida va a empezar a cambiar. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Renovaos en el entendimiento de vuestra mente. Cuando usted cambie su forma de pensar, y cuando cambie su forma de pensar y de hablar, mi hermana Gabriela, le quiero decir, su vida va a ser diferente. Su casa va a ser diferente, su ministerio va a ser diferente. Mi hermanito Juan Guillermo, mire lo que sigue diciendo. En Romanos capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes, le estoy hablando a todos ustedes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto sí que es importante, mi amado hermano. Nosotros como fuertes, hermano, ¿usted es fuerte en la fe? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, oiga, yo soy fuerte en la fe? ¿Qué es esto de ser fuerte? ¿Cómo así es ser fuerte? Hermano, usted mira la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos. Él tenía discípulos débiles y tenía discípulos fuertes. Había uno que tenía apariencia de ser fuerte y resulta y pasa que lo negó 3 veces. Había uno que era débil y era ladrón. Pero había uno que era fuerte, el cual estuvo hasta lo último, al cual se le dijo, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y era el discípulo amado. ¿Y sabe cuál era la diferencia de todos estos? Era un discípulo que amaba al Señor.
No era un discípulo que se enredaba en el diezmo, en la ofrenda, no se enredaba posiblemente cuando iban a repartir los panes y los peces, no era un discípulo que posiblemente tenía miedo cuando venían a cobrarle los impuestos, no, a él no le importaba nada. ¿Sabe cuál era la diferencia? La diferencia que sentía por su pastor, por su líder, por su amo, por su jefe, y era la del discípulo amado. Era tanta la transformación de este discípulo amado que cuando usted lee históricamente, ¿sabe cómo se le decía a este discípulo? ¿Sabe cómo le decían? ¿Alguno tiene por ahí que me diga cuál era el sobrenombre que le tenían al discípulo del amor? ¿Cuál era? A ver, alguno por favor que me diga, vea, era así como le decían. Alguno que tenga el datico por ahí. ¿Cómo le decían al discípulo Juan, al discípulo del amor, al que se recostaba sobre el hijo del trueno? Exacto. Eran dos hermanos y se les decían los hijos del trueno. O sea que tenían un carácter estos dos hermanos, porque ¿sabe qué? Hermano, cuando nosotros tenemos ese carácter como tan fuertecito, tan burriado, que mejor dicho, dígame algo y ¿sabe qué? Me enciendo rapidito, hermano. Dios es especialmente, se especializa en cambiar esos caracteres. Era el hijo del trueno, hermano, era que tenían un carácter muy fuerte, o sea que eran muy, pero muy, hermano, un temperamento, hermano, y ¿sabe qué? Lograron ser así, el discípulo del amor. Hermano, que nosotros podamos ser de esos discípulos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hermano, en las fuerzas nos vamos a cansar, le quiero contar. Si usted es un líder y usted lo hace, le hablo a los líderes que me acompañan en esta noche, no solo a los que son líderes en la congregación, sino a aquellos varones que son líderes en su casa, aquellos aspirantes que quieren tener un buen hogar, quieren ser líderes, hermano, usted no lo va a lograr en sus fuerzas, usted lo va a lograr con amor, con el amor de Cristo, hermano, porque nosotros los fuertes somos llamados a soportar las flaquezas de los débiles, hermano, no a echárselas en cara, sino a soportar. Y mire lo que sigue diciendo, la iglesia y su historia. Tenemos que saber que la iglesia a lo largo de la historia está llena de padecimientos, persecuciones, vituperios y que por hoy contar con un evangelio de libertad ha costado sangre. Sí, la de Cristo y la de mártires y héroes de la fe que entregaban todo por el evangelio. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta, vamos a saltarnos. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? Escúcheme muy bien. ¿Dónde vamos a quedar nosotros como generación 2023? Cuando se nos pare al lado de esta familia que eran entregadas al circo romano y se entregaban por amor a Cristo. ¿Y dónde vamos a quedar nosotros? Que muchas veces nos asustamos cuando vienen los recibos de la luz, cuando viene la persecución, cuando viene posiblemente un dolorcito de cabeza. Dígame ¿cómo vamos a poderle decir al apóstol Pablo, uy, apóstol, explíqueme cómo es eso que usted dice por allá en una de sus epístolas, mas ya no peco yo, sino la ley de pecado que hay. ¿Cómo es eso? Hermano, cuando uno muchas veces sabe que cualquier cosita ya lo hace pecar, ya lo hace desviarse del propósito de Dios, ya lo hace uno alejarse de las cosas del Señor. Hermano, yo creo que no vamos a tener carga. Yo le digo la verdad, yo soy uno de los que yo digo, hermano, a mí el evangelio costarme sangre, a mí no me ha costado nada. A mí a veces por mucho me cuesta levantarme a las 3 de la mañana a orar. Cuando sabe que el Señor Jesucristo dijo, no han podido ni orar ni una hora. Hermano, le quiero contar, la autodisciplina, si usted la aplica para su vida, hermano, va a ser una bendición. Esto tiene que usted tenerlo claro. Para usted lograr un objetivo en esta vida, usted tiene que tener una visión y saber para dónde va. Pero usted tiene que tener disciplina. Usted tiene que saber para dónde va. Usted tiene que pedirle al Señor la autoridad y la guía para poder dirigirse y saber para dónde se dirige, hermano, y poder tener éxito y no ser un cristiano fracasado. Yo quiero que usted por favor adelante su guía porque ya nos quedan pocos minutos. No, casi ya se nos fue el tiempo. Y ahí vamos a dejar la tarea, usted lo va a leer
dentro de 8 días vamos a leer qué son los ministros y usted se va a empezar a buscar cuáles son los ministerios, perdón. Usted va a empezar a buscar, a preguntarle al Señor, ¿cuál es su ministerio? Pero vamos a compartir ya para terminar, ¿qué no es la iglesia? Porque muchas veces sabemos qué es la iglesia, qué es la congregación, pero qué no es la iglesia. Fíjese lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la fe. Hermanito Juan Guillermo, que me acompaña en esta noche, de pronto desde su trabajo, ¿tendrá la oportunidad de responderme la siguiente pregunta? Es muy fácil, es muy fácil. El hermanito Juan Guillermo. Bueno, como no está presente el hermanito Juan Guillermo, me va a responder la otra mitad del hermanito Juan Guillermo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿A quién se le está diciendo este consejo? Y de parte de quién está llegando. Es muy fácil. Pues ahí, pues como es 1 Timoteo, supongo yo que le habla Pablo a Timoteo. Mira, así es, muy fácil, estaba muy fácil. Pero fíjese que hay una gran diferencia que se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo y no se lo está diciendo a un líder cualquiera, se lo está diciendo al pastor de la iglesia de Éfeso, en donde habían más de 2,000 a 3,000 miembros, en donde se congregaba el apóstol Pedro, en donde predicaba Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que le están diciendo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si se lo está diciendo a un pastor que sepa cómo debe conducirse, dígame dónde quedan las personas que no conocen cuál es la casa de Dios ni conocen qué es la Biblia, cómo se deben comportar en la congregación. Perdón, hermano. O sea que no fue a Timoteo. Sí era Timoteo. Está muy bien la pregunta, sino lo que quiero ratificar es que se lo están diciendo a un pastor, el cual es Timoteo. Timoteo era el pastor. El Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. O sea que... Señora. O sea que, pero por ejemplo, la carta a los Efesios la escribió Pablo. Para la iglesia de los Éfesos. Y en ese entonces... Y Timoteo fue pastor de Éfeso, ¿sí? Fue el pastor de Éfeso. No se sabe por cuánto tiempo la pastoreó, por eso fue que tanto él llega y le dice, no tengas en poco tu juventud. Porque resulta y pasa que venían los otros pastores con esa autoridad y decían, pero ¿usted qué nos viene a enseñar? Si ahí está Pedro que caminaba por encima de las aguas con Cristo. O sea, habían unas personas que tenían tanto conocimiento, pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo lo animaba y lo exhortaba a que supiera cómo debía conducirse en la casa del Señor. Mire que la iglesia no es, ahí sigue diciendo, no es un lugar de convenciones. Es a tenerlo claro, hermano, que si usted es de las personas que ha escuchado ciertos líderes, a ciertos pastores, yo estuve en una congregación en donde el pastor tuvo un hijo y este hijo ahora es pastor y ahora se congregan en un lugar en donde en el día es iglesia y en la noche es bar. Yo digo, Dios mío, ¿esto a qué juega? Y es de los que dicen, no, pero es que la iglesia somos nosotros y Dios mira el corazón y las intenciones del corazón. Y yo digo, ¿cómo así? O sea, ¿será que yo puedo comer en el mismo plato en donde yo le doy hecho comida al perro? Hermano, yo posiblemente yo no lo hago. O sea, yo ya debería ser muy cochino al hacer eso, ¿verdad? O muy falta de aseo. Pero hermano, cada cosa tiene su utensilio. Cada cosa tiene su lugar. Así que la iglesia no es un lugar de convenciones. La iglesia no es un lugar donde en vez de salir en bendición, salgo cargado con los demás. Esto sí que es importante, hermano. Nosotros no cargarnos cuando vamos a la iglesia, porque eso no es la iglesia. La iglesia no es un ring de boxeo. La iglesia no es un lugar donde se hacen grupos o roscas. Ahí está en su guía. Hermano, y hay unos tipsitos
en donde usted puede contar con sus propias palabras, usted lo va a llenar y usted va a colocar ahí qué no es la iglesia para usted. Esto es una otra tarea que vamos a dejar porque el tiempo no nos da. Nos hemos pasado 5 minutos. Damos gracias por su asistencia, damos gracias a la vida del pastor Brian que nos acompaña en esta noche. Hermanos, y es un tiempo de bendición. Yo sé que esto es un tiempo para aclarar muchas dudas, un tiempo en donde posiblemente si usted tiene dudas, preguntas, pues las puede apuntar, me las puede mandar por el interno. Y hermano, si yo no tengo la respuesta, porque pues yo no me las sé todas, yo todavía no soy San Estiviño, hermano, las vamos a estudiar entre todos y las vamos a poder responder y las vamos a poder traer. Si usted tiene algún apunte, si usted tiene alguna pregunta, hermano, queda el espacio para que por favor compartan con nosotros. Mis amados hermanos, ¿alguno en esta noche tiene alguna duda, alguna pregunta, algún apunte, algún tip, algo que nos quiera compartir en esta noche ya para terminar? Que levante su manito. ¿Ninguno? Bueno, veo que han quedado las preguntas, han quedado pues más o menos claras las ideas que queríamos compartir en esta noche. En esta noche les voy a dejar la tareita para que lean por favor qué es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Ahí la estamos pasando. En la página en el grupo de WhatsApp de nuestra congregación hemos enviado la guía número 2 para que por favor usted la lea, entienda qué es un ministerio, entienda si usted tiene ministerio, entienda si usted hace parte de un ministerio, hermano, para que podamos entender para qué el Señor nos ha creado. Recuerde muy bien que el Señor nos ha dotado con talentos, con dones, y Él quiere que nosotros los coloquemos a su disposición. Amén. Gloria al Señor. Como veo que no tienen preguntas, entonces les queda la tarea. Recuerden, ya para terminar, van a leer Salmos capítulo 119. Leer Salmos capítulo 119.